Bendito Señor, te damos gracias por este momento en que nos permites estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, un espíritu de revelación para que la palabra, Señor, que tú has preparado para tu pueblo, Señor, la podamos recibir con agrado, con dirección, con el gusto, con el agrado de poderlo poner en práctica en la guerra espiritual que tenemos todos los días y poder seguir quitando las actitudes de esa idolatría, Señor, que desconocemos, pero que está arraigada en nuestras generaciones, en nuestro ser. Te damos gracias, Padre, por las respuestas recibidas a nuestras oraciones y por todo aquello, Señor, que estás allanando para que nosotros podamos mantenernos firmes en el camino. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Dice el versículo Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Vean qué maravilloso dice, porque obviamente que todos hemos aprendido, ¿verdad? Dice, todos hemos aprendido, todos hemos recibido, todos hemos oído, pero desgraciadamente todo esto muchas veces fue en el mundo, pero hoy Él nos dice, los que has aprendido de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces aquí nos exhorta pues el Señor para que cambiemos nuestras actitudes, cambiemos esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros ancestros. Y obvio, dentro de esos ancestros, pues siempre nos han alentado a que nosotros estemos en una constante competencia. Hay quienes nos comparan. Deberías de parecerte a tu hermano, deberías de parecerte a tu hermana. Era muy listo, ¿verdad? Era muy listo. No nos daba problemas, se portaba bien. Tantas cosas que nos decían nuestros padres y que nos comparaban con unos o otros. Tantas comparaciones que se fue haciendo algo cotidiano y normal, aunque ellos decían que hasta a uno le gustaba. Así es que si alguien estaba descoloridito, le decían el amarillo, ¿verdad? Si alguien estaba un poquito cafecito, le decían el café. Si alguien estaba un poquito más oscurito, le decían el prietito, o le decían el negrito, o simplemente le decían morena, ¿verdad? ¿Eres así o te das grasa? Y cosas por el estilo que se reían y que parecía como que todo esto es muy normal, pero nada de esto es normal. Todo tiene que ver con eso que está ahí, con vanidad. Fíjense bien. Parece como que no, realmente no sería comparable con eso, pero tiene que ver con eso. Porque siempre nos estamos comparando con los demás. Siempre de alguna manera queremos ser mejor que los demás. Y vemos ahí como en este caso, vemos que la hormiguita levanta mucho peso. Y nosotros siempre queremos tener más poder que los demás. Y siempre estamos de alguna manera tratando de exaltar, para no decir presumir, lo que nosotros consideramos que tenemos mejor que los demás. Y que de alguna manera todo mundo nos los exalta. Y que tenemos que dar ciertos parámetros del mundo, porque el mundo así lo ha puesto, no porque así deba de ser, pero quiere que estemos de ciertos parámetros. Si entramos dentro de esos parámetros, wow, ya está muy bien, pero si no entramos dentro de esos parámetros, estamos fuera del rango de lo que debe de ser correcto para el mundo, pero no para Dios. Y entonces, debido a todo eso, hemos crecido con actitudes
que pensamos que no son idolatría, pero que sí tiene que ver con la idolatría. Vemos, por ejemplo, hay personas, muchísimas personas. Me acuerdo una vez un maestro que se miraba, yo lo miraba, siempre lo miraba, el maestro, no sabía que era, se llama Leonardo, y alto el maestro, moreno, muy tranquilo, muy callado, y de repente tocó en una competencia y resultó que cuando él se quita, porque siempre traía como sudadera, y se quita la sudadera y trae una playera, entonces se le nota a este maestro que tenía un cuerpo bastante atlético, pero no era algo que él estuviese todo el mundo, que notaran que él hacía ejercicio o que se mantenía fuerte. Era un maestro de educación física. Casi la gran mayoría de maestros de educación física, normalmente su físico no parecen de educación física, ¿verdad? Pero sin embargo, él sí. Yo no sabía que era de educación, después yo supe que era de educación física, ¿verdad? Que daba, me parece que en primaria, pero el maestro muy fuerte, que se miraba muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa, qué pasa en el mundo? Vean lo que sucede cuando hablamos del mundo, que de repente siempre quieren ponerse una playerita, una camisetita, para que se note que hacen mucho ejercicio. Pero de repente a veces la persona que ni siquiera está en eso, ni siquiera nota que por qué lo está haciendo, pero la persona sí quiere. Realmente su mente, su vivir está en demostrar que se note que está más fuerte que todos los demás y que se ve mejor que todos los demás. A que muchas personas ni siquiera llegan a ver eso, lo que ellos quieren demostrar. Otro aspecto de la vanidad se refiere a la búsqueda de riquezas y de poder, a la obsesión por la apariencia física y la fama, porque todos queremos entrar dentro del rango de aceptación de que el mundo nos ha impuesto. Y si no entramos en ese rango, todo mundo hemos sido de alguna manera causa de bullying. Todo el mundo, y empezaron en casa que porque estabas más oscurito y no estabas descolorido. Desde ahí empezó el bullying en la casa. Porque no tenías el pelo quebrado como lo tenía tu mamá o tu papá, y resulta que lo tienes lacio. Que resulta que tus pestañas no están enchinadas como las tiene el papá o el tío, y las tienes de aguacero. Entonces todo mundo empieza desde ahí a estarte señalando como que no entras en el parámetro. Entonces todos de alguna manera queremos buscar una manera de poder tener ese poder, del poder tener, y luego viene esa parte donde nos obsesionamos por la apariencia y por ser aceptados. Y si algo nos ha afectado muchísimo a todos, porque la gran mayoría nos ha pasado, es que viene un problema de aceptación. Queremos ser aceptados y que todo el mundo nos vea como monedita de oro. Y queremos que todo el mundo caerle bien. Tenemos una gran necesidad de ser aceptados. Aceptados por nuestra familia. Que nos reconozcan que hemos llegado, que hemos logrado muchísimas cosas. Que somos muy responsables. Que siempre estamos al pendiente, que cada que necesitan de nosotros, ahí estamos, que vean que logramos en el estudio, que logramos un buen trabajo, que nuestro trabajo, los que están abajo de nosotros, también nos vean como a alguien de aprecio, y nuestros compañeros de trabajo también nos aprecian, y todo el mundo necesitamos que nos sentimos cobijados.
Pero eso es algo que viene a ser una obsesión, y esa obsesión viene por una vanidad. Pero nosotros no logramos verlo como vanidad, porque como crecimos de tal manera bajo el pie del mundo, nosotros no logramos ver, pero el Señor, el día de hoy, con esta nueva palabra que vamos a ver sobre la idolatría, nos va a ir ayudando, y que tiene que ver con la vanidad, para poder detectar cuáles actitudes tenemos nosotros y poder ver que estamos en esa vanidad, en esa idolatría, y el Señor no quiere que nosotros caigamos en eso. Amén. Amén. Ok, entonces vámonos al tema. Hoy vamos a ver una palabra que es Jebel. Jebel, que viene del hebreo del numeral 1892, y su significado es vanidad. Así es. Ay, desde acá parece como que traen así. Ay, ay, ay. Bendito Dios. Jebel. Jebel del hebreo. Del numeral 1892. Sí es vanidad. Vamos a ver entonces a Jebel. Hablando de Jebel, entonces, de acuerdo al diccionario BIM, se traduce como vanidad, ídolo. Entonces vamos a seguir investigando y vamos viendo los versículos que el Señor nos va a ir mostrando. Así es, para ver qué palabras y qué actitudes nosotros podemos tener para poderlas quitar, y que el Señor siga permaneciendo en el lugar que corresponde en nuestro corazón, y no lo quitemos por estar en esa idolatría. Ahora, vemos que entonces Jebel aparece 73 veces en la Biblia. Ahora, de esas 73 veces que aparece, vamos a ver que 38, vamos a ver qué importante está y dónde lo vamos a ir a buscar en esos libros de sabiduría. Vemos que 38 de esas 73 veces se encuentra en Eclesiastés. O sea que estamos hablando de más del 50%. Significa que vamos a ver el libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene más del 50% donde esta palabra vanidad, esta palabra de idolatría, Jebel, aparece más del 50%. Así es que obviamente, si estamos hablando de Eclesiastés, entonces vamos a hablar de Salomón, porque Salomón fue el que escribió Eclesiastés, igual que Proverbios. Entonces quiere decir que Salomón, o sea, el escritor de este libro, él enfrentó este tipo de idolatría. ¿Ok? Vamos a ver entonces, vámonos a Salomón. Salomón, como todos lo sabemos, es el hijo de David. David quería construir el templo del Señor y el Señor no lo permitió, porque dijo que él estaba muy manchado de sangre. Y sin embargo escoge a Salomón para que edifique el templo y para que reine sobre su pueblo. Salomón entonces escribe 3 libros: Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Entonces estamos hablando de esos 3 libros. Ahora, si nos vámonos primero al primer libro, Cantares.
Y Cantares es donde el amor se va perfeccionando. O sea que está hablando del amor a la iglesia, donde se va poco a poco y se va perfeccionando. Entonces Cantares representa, es figura del lugar santísimo. Donde nos lleva el Señor, donde Él nos quiere, que vamos creciendo, perfeccionándonos hasta que estamos en su presencia. Y es ahí donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Vámonos al segundo libro, Proverbios. Y vemos que en Proverbios es este libro en el que se adquiere sabiduría para aprender a temer a Dios. En este libro de sabiduría es figura del lugar santo. Veamos cómo vamos desde el atrio hasta el santo, hasta el lugar santísimo. Entonces vamos viendo que es figura del lugar santo. En el lugar santo es donde solo los sacerdotes podían entrar a ministrar. Notemos que estamos hablando del lugar santo. Entonces nada más en el lugar santo podían entrar los sacerdotes, podían entrar a ministrar. Ahora vámonos a Eclesiastés. Entonces, si estamos hablando que los demás era figura del lugar santísimo y del lugar santo, Proverbios, Eclesiastés es figura del lugar del atrio. Y en el atrio es donde se tienen las primeras experiencias con Dios. Es la entrada. Es el porche, es el acceso. Era el lugar donde Dios no le designó tener cobertura. Porque estás en el atrio, todavía no entras al lugar santo, estás afuera. Ahí no hay cobertura todavía. Por eso estábamos hablando que en el lugar santo podían entrar los sacerdotes, ya había cobertura ahí. No cualquiera podía entrar al lugar santo, pero en el atrio sí. Podía entrar, todo el pueblo podría entrar al atrio. Dice en este libro de Eclesiastés, todo estaba bajo la luz natural del sol. Porque estamos hablando del atrio, y en el atrio está allá afuera, donde te da la luz. Y obviamente que podrían entrar los sacerdotes y el pueblo, todos, por igual. No había distinción, ni había forma de que se les detuviera. Ahora, según la Biblia, Septuaginta, según esta Biblia, vamos a ver el significado de Eclesiastés. Vemos que Eclesiastés se deriva de eclesia. Y al derivarse de eclesia, de donde viene la palabra iglesia. Y si estamos hablando del significado de lo que es Eclesiastés, que se está hablando y le está diciendo, esto es para la iglesia, diciéndole, debes de tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cuidados? Pues los cuidados que está hablando, dice, esta es tu iglesia, es la parte del atrio, es para la iglesia. Eclesiastés es figura del atrio. Le está diciendo a la iglesia, ten cuidado de no entrar en vanidad, porque no vas a poder entrar
al lugar santo y al lugar santísimo. Porque obviamente vamos a ver cómo este escritor, cómo Salomón cae en esta idolatría. Y está hablando a la iglesia para no caer en ella. Porque recordemos que estos libros entran en la designación de libros de sabiduría. Ahora vamos a definir entonces este concepto, el concepto de vanidad. Ahora, si vemos el significado de vanidad y vemos que es una actitud de sobrevalorar las propias habilidades, atributos y conocimientos. Esa es la definición que podemos encontrar en los diferentes libros. Así es, actitud de sobrevalorar las propias habilidades y atributos y conocimientos. ¿Qué pasa con la vanidad? ¿Qué sucede en la vanidad? Hace que la persona se desarrolle un alto concepto de sí mismo, que se cree superior a los demás. Eso es lo que dice el significado de vanidad. ¿Qué sucede? Se jacta, se vanagloria frente a otros. Pero también vamos a ver entonces ahora qué significa vanidad según la Biblia. Porque esto que estamos viendo aquí es vanidad de acuerdo al mundo, ¿verdad? Y de acuerdo al mundo, pues estamos viendo cómo está definido. Y dice que es una actitud. Y es una actitud que pensamos que está correcta. Pero en el libro de Eclesiastés dice que no debemos de caer en la idolatría. Vanidad es idolatría. Ahora, según la Biblia, vamos a ver, según la Biblia, ¿qué significa vanidad? Se refiere a una acción o pensamiento vacío y sin valor. O sea que es una forma de engaño que nos aleja de la verdad de nuestra relación con Dios. ¿Ves? Fíjate bien aquí. Dice que es una acción o un pensamiento sin valor porque nos aleja, es un engaño. O sea, la vanidad es un engaño que me aleja del camino, me aleja de Cristo. Dice que Cristo es la verdad y el camino. Entonces me aleja de Cristo, me aleja de la verdad y de nuestra relación con Él. Se utiliza para describir la futilidad, o sea, para lo que es vano o inútil, de lo que se refiere a la vida de Dios, y la inutilidad de perseguir cosas temporales. O sea que cuando yo ando persiguiendo cosas temporales, perecederas, cosas que a mí me agradan y me gustan, estoy en vanidad. Vean cómo el concepto es bien diferente al que nos da un libro, a lo que es para nosotros como cristianos la vanidad, de acuerdo a Eclesiastés. Es decir, entonces, que la vanidad es poner la confianza en lo perecedero de las cosas terrenales y a lo breve del paso por la vida. O sea, cuando yo ponga mi confianza, mi fe, mi deseo por las cosas perecederas, estoy en vanidad. Por las cosas que están aquí en la tierra, por las cosas que yo deseo. Y vean que muchas veces nosotros quizás no habíamos pensado que vanidad significaba eso. Vuelvo a repetir. ¿Qué es vanidad? Dijimos, es el poner confianza en lo perecedero de las cosas terrenales. Entonces podemos decir, de acuerdo a
definición, como lo ve la Biblia, que todos estamos en vanidad. Todos estamos en idolatría. En este término que estamos analizando, la palabra que estamos analizando al día de hoy, que es Jebel. Entonces todos estamos en Jebel, porque muchos de repente sí andamos poniendo nuestra confianza en cosas perecederas y no en Dios. No lo ponemos en primer lugar, entonces estamos cayendo en vanidad. Y no lo que pensábamos que era vanidad. Por eso nos está llevando a Eclesiastés, de acuerdo a esta palabra Jebel. Ahora vamos a analizar entonces al personaje, porque obviamente que el personaje cayó y por eso escribió Eclesiastés. Y lo escribió porque dice la Biblia es inspirada por Dios. Y utilizó a diferentes personas. Obvio que lo utilizó a él para que nos diera ese mensaje, para que no caer en idolatría Jebel. Vamos a ver entonces a Salomón. Veamos entonces Salomón. Vemos que es un personaje, híjole, que muchos, la gran mayoría en un inicio, como no conocíamos de la palabra, todos decíamos, yo quiero ser como Salomón. Porque tenía mucha sabiduría. Pero vemos, dice que realmente él obtuvo casi todo. No hubo nada que no él quisiera y lo tuvo. Lo primero que le pidió al Señor fue sabiduría. Y él consiguió todo. Poder, riquezas, honor, reputación, favor de Dios. Todo. Dios lo utilizó entonces, obviamente, para construir el primer templo. Lo dije al inicio, David quería. Él no lo permitió, sino que fuera Salomón. Pero vemos aquí, dice aquí, Dios lo utilizó para construir el templo. Lo utilizó. ¿Qué más pasó con Salomón? Pues vio la gloria de Dios, obvio. Lo escuchó, le habló, le dijo, se acercó a él, le concedió el favor. Vio la gloria de Dios, oyó la voz de Dios y alcanzó el esplendor, porque dijo que lo puso como rey del pueblo de Israel. Entonces en ese tiempo, él con esa sabiduría y todo lo que le está dando, pues viene el esplendor, viene la bonanza en el pueblo de Israel. Pero si notamos aquí, en esta parte, cuando iniciamos lo que se refiere a Salomón, fíjense bien lo que dice de Salomón. Dice que entonces, vuelvo a regresar tantito, te voy a regresar un poco, y luego me quedo en esa parte de aquí. Me voy a regresar. Vean, ¿cómo llegamos a esta parte de aquí? Es bien importante, porque vemos, dice aquí, que entonces tuvo ¿qué? Sabiduría, poder, riqueza, reputación y favor de Dios. Imagínate, pásale, hijo, imagínate tú, que te están dando todo el poder. Te están dando que eres un magnate. Que todo lo que tú desees es cuestión que así como le ponen en la película esa de las gemas, ¿no? Que le hacen así y ya está listo. ¿Sí o no? Así que tú deseas algo y le haces así y ya está. Qué chazán ni qué nada, ¿verdad? El Señor nos reprenda, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la sabiduría, poder y todo que tenía, lo hizo que se desviara. Y lo hizo que entonces hubiera esta palabra Jebel, idolatría. Y si estamos hablando de esta palabra Jebel, entonces podemos ver que aunque él alcanzó el esplendor de Israel y que vio la gloria de Dios, que lo utilizó, que tuvo el privilegio, que lo alcanzó,
que tuvo todo, se perdió. O sea que entonces todo lo que vio, todo lo que el Señor le permitió, eso lo llevó entonces a que se desviara. Vean, por eso a veces ahorita que hablábamos de la alabanza, el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan cómo decía? Sea el tiempo de Dios. Y nosotros no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que nosotros entramos a la idolatría y vemos en esa actitud Jebel, que el Señor me alcanza y después hoy que ya me alcanzó, hoy que ya me tiene en el lugar santo. Fíjate bien, porque recordemos que si dijimos que Eclesiastés es el atrio. Entonces estamos en el atrio, fíjate bien, estamos en el atrio. Y dijimos, ¿qué más dijimos que estaba el lugar santo? ¿Era qué? ¿Qué pasó? ¿Ya se me durmieron? ¿Cuál era el lugar? Dijimos que Proverbios era el lugar santo. Y dijimos que, ¿qué más? ¿Y Cantares? El lugar santísimo. Fíjense bien. Entonces estamos hablando que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, estamos hablando de eso ahí, y dijimos que en el atrio estaba el pueblo y los sacerdotes y no había cobertura, y que todos estaban bajo el sol. Ahí no había sombrita, no había casa, no había cobertura, no estabas protegido. Estás protegido hasta que entras al lugar santo. Ahí solamente entraban los sacerdotes, que es Proverbios. ¿Me estoy explicando? Pero que estamos en Eclesiastés y que estamos hablando que esto es para la iglesia, para que no caigamos en esto. ¿Y qué es? Idolatría, Jebel, vanidad. Y vanidad dijimos que es todos tus ojos en lo perecedero del mundo. No lo que tú tenías por idea de lo que te decía el mundo, del significado, sino lo que hoy la palabra me está diciendo. Y que Salomón cayó en eso, que el Señor le dio todo, lo alcanzó, lo bendijo, le colmó de todas las cosas que pudiese necesitar, se las dio, y eso que le dio hizo que se perdiera. Por eso podemos notar que muchos hermanos y muchas hermanas, y el Señor los guarda, los bendice, les da milagros, y entonces teniendo esto, en lugar de ir al lugar santo, a Proverbios, y luego a Cantares para llegar al lugar santísimo, se quedan en el atrio. Y hasta hay una alabanza, dice que es mejor entrar en su presencia, dice que, y sin embargo muchos prefirieron quedarse en el atrio. Y dijimos que en el atrio significa que no tienes cobertura, que estás bajo el sol. Y si estás bajo el sol, significa que bajo el sol haces lo que a ti te pega la gana. No sé si me estoy explicando. Sí, a ver. Porque no hay cobertura. Cuando hay cobertura es porque tienes protección. Alguien te puso algo para que no te sucediera nada. Pero cuando tú estás bajo el sol, tú lo haces como a ti te conviene. ¿Ok? O sea que entonces ponen su confianza en los éxitos de la carrera, en lo que tú has conseguido. ¿Qué es lo que has conseguido? Y muchísimas cosas has conseguido. Y te tomas de eso y no pones a Dios en primer lugar. Y desde el momento que no pones a Dios en primer lugar, ya estás en idolatría Jebel, poniendo tus ojos en cosas perecederas del mundo. ¿Qué pasó con Salomón? Obvio que Salomón se creyó mejor que todos, ¿sí o no? Imagínate, él era tan grande, tan famoso, que iban hasta lo visitaban reyes, de que conocían de su sabiduría. Imagínate, ¿tú crees que él no se engrandeció? Claro que se engrandeció. ¿Tú crees que él se haya sentido que acumuló más que todos? Claro que acumuló más que todos. Y eso lo hizo
que entrara en esa vanidad. Dice, veamos lo que dice la palabra. En Eclesiastés 2:9 dice, habla de él y dice que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y todo esto, mi sabiduría permaneció. Vámonos al versículo. ¿Qué dice el versículo? Eclesiastés 2:9, Reina Valera actualizada. Vean lo que dice. No, fíjate bien lo que dice. ¿Cómo es que llegó a esa vanidad? Dice aquí: no negué a mis ojos cosa alguna que desearan. No aparté mi corazón de ningún placer. Y este fue mi parte de toda mi fatiga. Veamos que si no, Salomón cayó en idolatría a Jebel. Obviamente, porque desde el momento que tú caes en idolatría a Jebel, vas a caer en pecado, porque tus oídos, tus ojos y todo están puestos en las cosas perecederas y no Dios. No estás poniendo los ojos en cuál es la voluntad de Dios, sino cuál es tu deseo. Y desde ese momento que nosotros estamos poniendo nuestro deseo, nuestros oídos, nuestro caminar y no la voluntad de Dios, entonces obviamente que voy a caer en pecado, pero estoy en idolatría a Jebel. ¿Sí me explico? Recuerde que estamos analizando los miércoles la voluntad de Dios. Estamos viendo el misterio de la voluntad de Dios. Y veamos que el domingo pasado se habló de la voluntad de Dios. ¿Cómo que de la voluntad de Dios? Sí, porque se habló de la familia. Y se habló cuál es la familia, la verdadera familia de Dios. Y hablábamos de Jesús. Y decía ahí, mi familia es la que está aquí. Mi mamá y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Y el miércoles hablábamos, por eso ponen un cuadro y dicen Sagrada Familia. ¿Y cuál es la Sagrada Familia? Los que están haciendo la voluntad de Dios, de Jesús, que están uno con Él, que están en la Santa Cena. Es la voluntad de Dios, la familia de Dios. Pero a veces nosotros, entonces, ¿qué pasa? Entramos en idolatría a Jebel porque entramos en cosas perecederas que nada más le damos rienda suelta al deseo. Eso es lo que hizo él. Vean, dice, no negué a mis ojos cosa alguna que deseara. O sea, todo lo que él vio y lo deseó, lo consiguió. Se dedicó el tiempo en lo que fuera, lo que costara. No se negó a nada. Yo voy a experimentar, que se siente, yo lo voy a hacer. No aparté mi corazón de ningún placer. Todo lo que viese que se decía que era suave o no, yo le entré a todo. Y este fue parte de toda mi fatiga. Fíjate, como dice, esta fue parte de toda mi fatiga. A esto me dediqué. Fíjate bien, a esto me dediqué. A esto le di rienda suelta. Oh Dios. Ahora, notemos entonces que qué alejado estaba de Dios. Porque Dios fue el que lo engrandeció, no fue él, fue Dios. Dios fue el que lo levantó. Y aún Dios fue el que lo escogió. Recordemos que quería ser David y él dijo, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Él lo escogió. Pero veamos en este momento cómo no se ve esto. Veamos lo que él escribió. Y tiene un mensaje. Dijimos que Eclesiastés viene la palabra, Eclesiastés viene y se deriva de la palabra eclesia, que significa iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Esto es para nosotros, para no caer en esto que cayó el escritor de este libro. Así es que, ¿qué pasó con Salomón? Se sintió más grande que su papá,
que David. ¿Por qué? Por lo que él había acumulado. Pero no fue él, fue Dios. No era su sabiduría. Recordemos, él no era sabio, él le pidió a Dios. No fue su sabiduría, era la sabiduría de Dios que Dios le había dado. Cuando un hijo de Dios deja de reconocer lo que le corresponde a Dios, se aleja de Dios. Es algo que el Señor nos está hablando. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que darle la gloria y la honra a Él. Nosotros somos instrumento. Desde el momento que nos alcanzó, somos instrumento. Queremos ser instrumento. Cuando no somos instrumento, somos piedra de tropiezo. Cuando no soy instrumento, soy piedra de tropiezo. Amén. Y a veces nosotros pensamos que somos instrumento y somos piedra de tropiezo. Porque no es la voluntad del Padre lo que estamos haciendo. Porque estamos poniendo los ojos en cosas perecederas, en cosas que a mí me hagan sentir bien y no lo que Dios quiere. Hoy el Señor está llamando fuerte. Así que uno puede caer en este tipo de idolatría, que es la vanidad, quitando a Dios en el lugar que le corresponde. Dios tiene un lugar especial. Y nosotros como instrumentos no debemos de quererlo quitar de ahí. Somos instrumentos, somos súbditos. Él es el Rey. Amén. Ahora, algo que normalmente siempre hablamos cuando decimos Eclesiastés, siempre viene esta palabra, siempre que decimos Eclesiastés, decimos bajo el sol. ¿Cuántas veces se repite en Eclesiastés? 29 veces. 29 veces viene bajo el sol. ¿Y qué significa bajo el sol? Pues la vida, siempre andamos bajo el sol, ¿o no? Amén. Eso significa que siempre andamos bajo el sol, siempre. Entonces esto es figura, cuando dice bajo el sol significa, te está hablando del mundo. Siempre que dice bajo el sol, se está refiriendo al mundo. Así es que esto es un indicativo de que Salomón al final de su tiempo puso su mirada en las cosas terrenales, las cosas del mundo y no en las celestiales. Así es que la vida espiritual cuando él inició, que estaba, porque recordemos que escribió Cantares, entonces el lugar donde él estaba, del lugar santísimo, él se desvió al atrio. Que a nosotros no nos suceda. Si nosotros hemos llegado a una intimidad, hemos llegado a un momento en el clímax, como constantemente y entramos en una comunión, en una coinonía, y entramos en ese momento donde el Señor nos habla, donde entramos y nos trae una paz, una tranquilidad, donde lo ponemos en primer lugar, donde no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. Que, hermanos, poder permanecer ahí. Si nos mantuvimos y entramos en un inicio como Salomón al lugar santísimo, que no nos lleve esa idolatría, vanidad, Jebel, llegarnos acá al atrio. Porque vamos a pensar que estamos haciendo lo correcto y estamos bien alejados ya. Estamos como en el mundo, por eso estamos bajo el sol. Recordemos que cuando vienen todos, Jesús murió por todos, vienen al atrio, por todos. Pero los únicos que se quedan son los que entran al lugar santísimo, los fieles. Nosotros queremos ser los fieles, los que permanecemos. Queremos ser como los discípulos que permanecemos, que somos obedientes, que mantenemos firmes en el camino y no regresar por hacer cosas que no le agradan a Dios. En este mundo estamos bajo el sol y nos viene la tentación. Pero ¿qué dice Salomón? No negué mis ojos a ninguna cosa que desearan.
que no hagamos eso nosotros. Él ya lo hizo. Y si estaba el lugar santísimo en Cantares, se vino al atrio. Ahí está en el atrio ahora. Pero vea, dice, y no aparté mi corazón de ningún placer. Y muchas veces nosotros queremos seguir apartándonos, poniendo nuestro corazón a cualquier placer. Y a Dios lo mandamos a otro lugar. Lo dejamos alejados. Les digo porque yo lo hacía. Pero cuando yo decidí, porque es una actitud, ¿sí? Actitud. Es una actitud. Cuando yo decidí, dije al Señor, yo lo que dice Malaquías 3:10, cuando dice ahí, traerme los diezmos al alfolí, cuando yo le creí, probarme, decía, ¿cómo es posible que el Señor diga probarme? ¿Sabes que yo lo voy a hacer? Yo lo voy a probar. Porque mi fe no era grande, no tenía fe, porque no era grande, no tenía fe. Así es que cuando yo dije, yo voy a creerle, me voy a mantener, y mi actitud va a ser que siempre lo voy a poner, no importa qué suceda. Aún si pudiese suceder algo, hay veces que no hemos podido poner circunstancia, le digo, pastora, no voy a alcanzar a llegar. El jueves que salimos le dije, no voy a alcanzar a llegar a la oración. Pero me refiero, no voy a alcanzar a llegar. Pero cuando no hemos alcanzado a llegar en el camino, cuando nos da la hora, en el camino empezamos a orar todos. Exactamente en esa misma hora me uno al cuerpo de Cristo y empiezo a orar. Pero sí llegamos, bendito Dios. Pero ¿qué pasa? Yo, en primer lugar, no importa qué suceda, lo pongo en primer lugar. Desde que lo puse en primer lugar, mi vida ha cambiado. Mi vida completamente ha cambiado, acabó con toda preocupación, con toda carga. Se terminó para mí desde el momento que yo creí en Él. Se terminó. Todo deseo. A veces de repente tengo ganas de algo, voy a hacer algo y sin embargo digo, Señor, hágase tu voluntad. Fíjate bien, hágase tu voluntad. No eso, estamos orando en el Padre Nuestro. Amén. Padre Nuestro. Y luego nos decimos, hágase por su voluntad. ¿Dónde dice? En el cielo como en la tierra. Entonces, si yo le estoy pidiendo que se haga su voluntad, ¿por qué entonces con mi actitud a otra cosa? Será porque no le creo, pero cuando yo le estoy creyendo, le digo, hágase tu voluntad, y yo obedezco la voluntad del Padre. Y si yo obedezco la voluntad del Padre, entonces, obviamente que me voy a mantener firme. Cuando yo no hago la voluntad, entonces me va a pasar esto. Me voy a apartar. Voy a poner mis ojos en las cosas perecederas y voy a darme placer a todo lo que yo quiera y no Dios. Y el mundo me va a seguir seduciendo como me seducía antes, porque ya estaba yo seducido, ya estaba confundido y engañado. ¿Me explico? Amén. ¿Qué es lo que sucedió? Dijimos bajo el sol. Significa que vio las cosas muy humanamente. Y cuando uno ve las cosas humanamente, ¿qué es lo que pasa? Queremos más cosas de dinero, ¿sí o no? Queremos acumular. Y dijimos que también acumular quiere decir que también hay idolatría. Quiero acumular riquezas. ¿Y qué sucedió? Envaneció su corazón. Ahora vamos a ver otro versículo, cómo lo describe. Vamos a seguir en Eclesiastés. Vamos a ver otro. Dice Eclesiastés. Aquí estamos viendo cómo Salomón pone en práctica la sabiduría. Y en esta otra, vemos cómo él se envaneció. Cómo al ver las cosas humanamente, permitió ser seducido y dio rienda suelta a lo que decía el versículo. No se negó a nada de sus ojos, ni deseo de su corazón.
y al no hacerlo se fue al atrio porque empezó a pecar y a hacer las cosas que todo mundo en el mundo deseaba. Vámonos al versículo de Eclesiastés 2:9. 5:10, perdón. Dice aquí: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias. Estamos hablando de idolatría Hebel. Así es que, dice aquí, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Vean los maestros allí, y no porque no sea maestro, pero ya les aumentaron el 9 y ahorita en septiembre el 10. Y ellos quieren el 100%. Entonces, notemos, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, tienes dinero, pero quiero más. Bueno, ya les van a dar el 100. Es mentira, yo nomás les dan el 100. ¿Ustedes creen que van a quedarse ahí? No, ahora van a querer 90 días de aguinaldo. ¿O no? ¿Verdad que qué suave? Ok, si no, sí, yo sé. ¿Y qué más? Más vacaciones. Todo, sí, es que es cierto. Van a querer más. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y dice, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Y esto estamos hablando que esto tiene que ver con esa idolatría Hebel, y que significa que estás actuando humanamente porque estás bajo el sol. Dios. Y obviamente que posiblemente sí acumuló mayor riqueza que Abraham, que David, pero habría una gran diferencia entre Salomón y Abraham y David. Ok, vamos a ver, a comparar. Vamos a ver a Abraham. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, le dio el diezmo de todo. Algo que no hizo Salomón. ¿Y qué más hizo? Canalizó su riqueza en Dios, reconociendo su señorío. Le dio a Dios lo que a Dios le correspondía. Se lo entregó a Melquisedec. No dijo, yo quiero más riqueza, yo quiero más todavía. Tengo abundancia, quiero más ganancia. No, él no actuó como lo hizo Salomón o como lo hace el mundo, sino que él reconoció el señorío de Dios. Veamos David. Vemos que David acumuló riqueza, efectivamente, tenía bastante riqueza, pero cuando se trató de la construcción del templo, él dio de su tesoro particular, no de lo que le correspondía, que tenía del reino como el pueblo de Israel, sino de lo que le pertenecía a él, para la construcción del templo. ¿Qué hizo entonces aquí? Vemos que Abraham lo que hizo fue reconocer señorío, y David, ¿qué hace? Honra a Dios. Entonces notemos como si hay una gran diferencia entre Abraham y David, que también acumularon, y lo que pasó con Salomón, que no reconoció señorío ni honró a Dios. Si hubiera reconocido y honrado, no hubiera hecho lo que hizo. ¿Qué pasó entonces con estos dos siervos, con Abraham y con David? Ellos no tenían la confianza en la riqueza. Sus ojos no estaban en la riqueza. Dios les daba y les daba y les daba. Ellos no les pasó nada. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en Dios. Te puede dar porque no te vas a perder. Sin embargo, a él le dio y se perdió. Y es lo que le pasa a muchísima gente, que a un inicio no tiene nada, empieza a tener un lugar
tiene una carrera, le empieza a ir bien y entonces empieza a acumular y se pierden. ¿Qué sucede? Idolatría, Jebel, vanidad. Así es que ellos tenían confianza, tenían su corazón en Dios. Sin embargo, Salomón al final de los días, al final de su tiempo, se desvió tras la idolatría. O sea, bajo el sol. O sea que, ¿cuál es el mensaje? Si estamos abajo bajo el sol, y dijimos bajo el sol, y dijimos que Eclesiastés significa atrio, figura de atrio. Entonces, significa que no hay que permanecer solo en el atrio, sino que hay que entrar al lugar santo. Amén. Si yo voy al atrio es porque voy a entrar, quiero entrar. No que me quede ahí. Hay muchos que nada más se quedan en la entrada. Hay muchos que los invitan y nada más quieren en la entrada y dicen, me parece bien, pero no tengo tiempo. Escuchen, ¿se acuerdan de eso? Digo, porque yo fui uno de ellos. Es que no tengo tiempo. Ay, es que son demasiadas horas que van ahí. Dice, ¿qué les pasa? Pues, ¿qué? Los han de tener acá todos. Me burlaba yo de eso. Y yo decía, ¿qué, Señor? Qué perdido estaba. Decía que no tenía tiempo, Señor. Pero cuando yo creí en ti, me sobró el tiempo, Señor. Me diste tiempo para todo. No tenía tiempo, de verdad, no tenía tiempo. Yo lo creía. Es que no me alcanza el tiempo, tengo tantas horas, tengo que ir a 2 escuelas y luego tengo otro desde las 7 y salgo hasta las 8 de la noche porque tengo los horarios así quebrados y luego tengo que ir a un lugar y tengo a otro. No tengo tiempo. ¿En qué momento yo puedo ir ahí con el Señor? No. Tengo mucho trabajo. Luego tengo grupos en los que cada grupo les daba 2 horas, entonces tenía muchísimos grupos y tengo que entregar calificación. No tengo tiempo. ¿En qué momento voy a calificar? No, es que no, me va a doler no tengo tiempo. Ya que me jubile, ya que después, no. Cuando yo le creía al Señor, dije, está bien, porque Él me llamó. Y yo dije, ay, no, cualquier otra cosa menos eso. Ay, no. Yo les puedo ayudar en lo que sea, pero en este tipo de cosas no quiero. Vean, era el yo quiero. Sí puedo en otras cosas, sí me gustaría, sí me agradaría, hasta en el baño ir a limpiar, pero en otras cosas no, ahí no. Pero el Señor me alcanzó y Él me escogió, así como a Salomón, Él me escogió. Y yo le creí. Y desde el momento que yo le creí, dije, está bien. Nada más tragué saliva. Y así. Y ahí voy. Tenía miedo hasta para agarrar el micrófono. Porque yo nunca hablé con el micrófono, nunca. Una vez, ya les he contado, una sola vez eso porque me encharcaron, porque el subdirector me alcanzó y me dijo, pásale, Juan Carlos. Y ya pasé. Pero después, la siguiente vez, ya no me voy a poner por allá va a estar allá donde no me vean. Pero después de eso dije, está bien. Y lo que decía la palabra, decía, yo te voy a instruir. Yo te voy a enseñar. Y decía, pero es que yo no sé nada. Pero el Señor me fue enseñando. El Espíritu Santo me fue mostrando y enseñando. Y dije, bueno, le voy a creer. Y lo hice. Y desde que le empecé a creer, todo cambió en mi vida. Cuando estaba aquí en esta casa, yo venía, iba a la escuela, trabajaba, me venía aquí y trabajaba aquí, y luego iba a la casa y hacía, y no descuidé ni un momento nada. Y también estudiaba. También estaba en la UPN, ahí también estaba.
y andaba para arriba y para abajo, y el tiempo me alcanzó porque lo puse en primer lugar. Y hasta me sobraba tiempo. Es que no voy a ir a dormir, decía yo. Puros pretextos, ¿verdad? Cuando tú estás bajo el sol, tú actúas como en el mundo. Pero cuando yo le creí, las cosas humanamente se fueron y vinieron las celestiales. Y cuando vino lo celestial, yo les digo, ahora que hice una escalera allá atrás, le dije, nunca había hecho una escalera. Y luego me dijo la pastora, pero es que todo lo que has hecho, nunca lo habías hecho, siempre la primera vez. Y le digo, gracias a Dios, porque es el que me da la sabiduría y aquí la cabeza me da las ideas, porque nunca había hecho nada de eso. Y bendito Dios, me quedan bien, pero me quedan bien porque es Él, no soy yo. Amén. Pero le estoy dando la gloria a Él porque no quiero permanecer en Eclesiastés, no quiero permanecer en idolatría Jebel, no quiero permanecer en el atrio, quiero entrar al lugar santo y santísimo y permanecer ahí. Amén. Eso es lo que Él quiere, el Señor, que todos ustedes permanezcamos en el lugar santo y pasar al lugar santísimo y no regresar al atrio, porque al atrio no hay cobertura. Al atrio es para todos, para los que están en el mundo. Amén, amén. Ay, cuando tú logras esa parte de ahí, te enamoras de Dios. Cuando tú no quieres entrar al lugar santo, no estás enamorado de Dios. Cuando tú nada más quieres en el atrio, empiezas otra vez a la idolatría Jebel. Pero cuando tú te enamoras, ya no regresas. Te mantienes bien firme, no das un paso atrás, ni aunque sea para agarrar vuelo. No, te quieres agarrar así, dices, ay, me agarras del Señor, el Señor siempre está ahí para darte la mano. Te agarras de Él y, ay, Diosito, Señor, Padre Santo, gracias. Así como dijo Pedro, sálvame, Señor. Pero no porque dé un paso atrás, sino porque Él se agarra de Él. Y ahí está, para llevarte al lugar santo y santísimo, para tener una relación. Amén. Cuando tú te enamoras del Señor, entonces ¿sabes qué? Todo es bien importante. ¿Safe? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Que Él quiere que entonces Él sea el primero en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos al lugar santísimo y nos enamoramos de Él, entonces Él va a ser el primero en mi vida. Él va a ser mi primero. No va a ser mi papá, no va a ser mi mamá, no va a ser mi hija, no va a ser mi hijo, no va a ser mi nieto, no va a ser nadie. Tiene que ser Él. Cuando yo lo ponga en primer lugar, Él me va a acercar todo lo demás. Porque le tengo que dar la gloria y la honra a Él. Y después todo lo demás, Él me lo va a dar. Porque lo estoy poniendo en primer lugar. Él es lo más importante. Cuando yo lo ponga y lo entienda, que Él es lo más importante para mi vida, Él me va a acercar todo lo demás. Bendito Dios. Ahora, vamos a ver entonces cómo se cumple lo que escribió Pablo. Vamos a ver cómo se cumple lo que escribió Pablo. Vamos a Filipenses. Filipenses 3:8. Cuando uno tiene la conciencia, cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer y de aquí para atrás ni un paso voy a retroceder. Hacemos lo que puso Pablo, lo que dice aquí. Mas aún todo lo considero al presente como peso muerto, en comparación con lo extraordinario de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y a causa de Él ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como pelusas mientras trato de ganar a Cristo. Vean lo que dice el pensamiento de Pablo, él siendo un erudito, él conociendo de la palabra. Cuando él realmente se le aparece y él dice, él decide, sí Señor, yo te voy a servir,
Y de ese momento, por eso dice, todo lo que yo es para mí importante, para mis ojos, mis oídos, yo lo considero como peso muerto. No me va a interesar. Dice, en comparación del extraordinario, de lo maravilloso, del privilegio de conocer a Cristo Jesús. Y luego dice, mi Señor. Porque recuerda cuando uno dice, mi Señor, estoy diciendo que le pertenezco a Él. Cuando yo digo, mi Señor. ¿Quién dice mi Señor? Mi Señor. Amén. Fíjate, estamos reconociendo el señorío. A causa de Él ya nada tiene valor para mí. Porque, ¿cómo que a causa de Él? Sí, porque Él murió por mí. Y hoy todo lo que hago es por Él y para Él. Cuando yo lo hago por Él y para Él, estoy en el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no estoy en el atrio. Por eso dicen lo demás, todo lo considero como pelusas mientras trato de ganar a Cristo. Lo demás no tiene importancia. No importa que me digan, no importa que vea, no importa que sienta. ¿Sabes qué? No importa. Lo que importa es ganar a Cristo. Amén. Ahora, si el corazón está en el lugar santísimo, ¿qué pasa? Me va a guardar de la idolatría. Por eso es bueno que yo quiera llegar a la sabiduría. Dijimos que sabiduría significa lugar santo y Cantares, lugar santísimo. Si mi corazón está buscando la sabiduría de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios sabiamente? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Entonces Él me va a guardar de que yo no esté en idolatría. Simplemente con que yo busque lo que se refiere a proverbios y a Cantares, y que yo lo viva y lo ponga en práctica, no voy a tener idolatría. ¿Por qué? Porque vivo en un placer, en un gozo con Él. Ahora, estamos hablando del lugar santo y lugar santísimo. Pero si en lugar de eso me quedo en el atrio, espiritualmente me quedo en el atrio, pues estoy expuesto a la idolatría Jebel. Porque no tengo cobertura. Me voy a comportar igual que todos. Voy a encajar en el mundo. Voy a hacer, para que me acepten los demás, voy a hacer lo mismo que los demás. Para que no se note que estoy raro. Para que no se note que soy cristiano. Para cuando digan, uy, yo no pensé que fueras cristiano. Cuando digan, yo pensé, significa que pasaste desapercibido, te ubicaste con ellos, estabas en el atrio, estabas en idolatría. Tú dices que eres cristiano, pero no lo eres. Amén. Amén. Todo lo que Dios hace es perpetuo. No hay nada que añadirle. Cuando Él hace algo, dice que todo es bueno. Tampoco hay nada que quitarle, porque Él lo hace perfecto. Vámonos a Eclesiastés 3:14. Dice así: Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. ¿Por qué ha obrado así? Porque quiere que la iglesia no caiga en idolatría. No quiere que tú y yo, todos y yo, caigamos en idolatría, en esa vanidad, que pongamos nuestros ojos y nuestros oídos en las cosas perecederas del mundo, sino pongamos los ojos en Él. Él dice que nos pone cobertura. Por eso dice aquí, delante de Él teman los hombres, para que sepan que solo hay un solo Dios, un solo Señor, y que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Reconocerán que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él hará juicio. Y cuando venga ese juicio, en Eclesiastés también dice que todo lo que digas lo tienes que cumplir.
Y muchos de nosotros hemos hablado y hemos dicho muchas cosas acerca de Dios y no lo hemos cumplido. Entonces, como no lo hemos cumplido, significa que actuamos en forma del mundo, bajo el sol, en el atrio. Pero en el atrio vas a ser juzgado y te van a mandar al lago de fuego. Pero si en lugar de eso, hoy nosotros rectificamos y le decimos al Señor, Señor, perdóname, Señor, por haber entrado en tu presencia, haber llegado al lugar santo, al lugar santísimo, y haberme contaminado, haber dejado que mi deseo, que mi idolatría, que no te la he entregado, o que no conocía el término Jebel, que significaba que ponía mis oídos y mi corazón en cosas perecederas, significaba vanidad. Significaba que estaba en idolatría. Pero hoy, Señor, que tú estás poniendo esta palabra, yo reconozco que he sido idólatra. Te pido perdón, Señor. En este momento yo rechazo, Señor, todo aquello que abracé, para que entonces, bendito Señor, tú te me lleves al lugar santo y al lugar santísimo, donde yo quiero permanecer contigo, yo y todas mis generaciones. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, bendito Señor. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra Jebel que hoy nos ha dado, que es Jebel, que significa vanidad, y no como la del mundo, sino como dice la Biblia. Gracias te damos, bendito Señor, por esta palabra Jebel, que hoy, Señor, ha removido nuestras entrañas al darnos cuenta, bendito Señor, que estábamos en idolatría, que pensábamos que vanidad, Señor, era algo diferente como nos lo manejaba el mundo, pero que hoy, Señor, de acuerdo a este mensaje, a esta palabra, Señor, que se ha escudriñado, podemos darnos cuenta, bendito Señor, que hemos caído de idolatría, que ven en esta vanidad. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que te lleves de nosotros toda iniquidad. Te pedimos, Señor, que así como nosotros y todas nuestras generaciones, Señor, las limpies, Señor, de esta palabra idolátrica, Jebel, que es vanidad, Señor. Queremos, bendito Señor, venir a tu presencia y entrar al lugar santo, a la cobertura y al lugar santísimo. Gracias te damos, bendito Señor, porque nos da la pauta para no parecernos a Salomón, sino por el contrario, bendito Señor, usar, Señor, esos libros de sabiduría y ese de Cantares, bendito Señor, para que nos sigas preparando como iglesia para permanecer firmes, Señor, en el camino. Gracias te damos por cada uno de estos niños, cada uno de ellos, bendito Señor, que su corazón está dispuesto a escuchar, Señor, tu palabra, tu testimonio, y te pedimos, Señor, que a nosotros nos sigas guiando en no caer en idolatría, para ser, Señor, de bendición y no piedra de tropiezo. Te pedimos por todos aquellos que no están aquí, Señor, para que ahí donde están, Señor, sigas trabajando en su corazón, que sigas, Señor, levantando y tumbando, Señor, fortalezas que hayan levantado, Señor, sin tu dirección. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.